Entonces, cuando sabemos nuestra responsabilidad, adoramos al único Dios verdadero, dándole honra y glorificando su nombre. Esa es nuestra primera responsabilidad. Y la segunda es estar en el cuerpo de Cristo. Cuando entendemos qué es estar en el cuerpo de Cristo, aprendemos a compartir nuestros dones espirituales, los dones que Dios nos ha dado, nos volvemos partícipes en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo nos volvemos partícipes? Bueno, cada uno de nosotros recibe más de un don. Usted recibe un don, 2 dones, hasta 3 dones, usted los recibe, y eso es para ponerlos al servicio de la iglesia. Al igual, tenemos que entender que participamos de la Santa Cena, que es la coinonía, y no hay discusiones con los hermanos. Entonces es una forma de poder glorificar el nombre de Cristo, al igual sin pleitos. Y hoy vamos a ver nuestra tercera responsabilidad, que es predicar el Evangelio. Parece ser que el predicar el Evangelio no es muy de nuestro agrado, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo. Déjeme decirle algo, que usted conoce de Cristo porque alguien le habló de Cristo. Esa persona se atrevió a hablarle. Yo no sé si usted se enojó o no sé si felicitó a esta persona que le habló de Cristo, pero la mayoría de la gente que se le predica de Cristo se enoja cuando se le señala su pecado o señala las cosas que está haciendo mal. Cuando entendemos que es nuestra responsabilidad predicar del Evangelio, entendemos que la Biblia, en toda la Biblia, Dios a través de su palabra nos habla para que nosotros podamos comprender que necesitamos predicar del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia. Cristo Jesús no quedó sepultado. Cristo Jesús resucitó de entre los muertos. Esa es una buena noticia. Cristo Jesús no está en una cruz. Él se bajó de la cruz. Esa es una buena noticia. Y como Cristo Jesús no quedó en una tumba, Él resucitó de entre los muertos para darnos vida eterna. Esa es una buena noticia, y eso es el Evangelio. El Evangelio es hablar de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Ese es el Evangelio. Cuando entendemos que debemos de predicar el Evangelio, la gente no sabe que necesita escuchar del Evangelio. Por eso la Biblia nos enseña que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, usted de una forma valerosa predica de Cristo, porque es su responsabilidad. Ya la Biblia nos enseña que todos y cada uno de nosotros debemos de predicar del Evangelio. Los evangelios, hay 4 evangelios que se llaman evangelios porque ahí se habla de la buena noticia. Pero desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, habla la palabra de Dios de predicar el Evangelio. En la Biblia, en las parábolas, encontramos claramente que la semilla fue sembrada, el sembrador salió a sembrar. Parte cayó en buena tierra, otra cayó en la orilla del camino, otra en pedregales, otra en espino, pero se habla del Evangelio. El Evangelio incluso viene también en la parábola de las 10 vírgenes, las sensatas y las insensatas. Y ahí constantemente nos está hablando la palabra de Dios de hablar el Evangelio, de predicar el Evangelio a través de parábolas directamente, y esa es una responsabilidad. Así es que antes de que podamos ver un poquito más allá de nuestra responsabilidad de lo que es el Evangelio, yo quiero que ahí en su lugar levante su mano derecha. Vamos a orar para que Dios hable a nuestro corazón, y ahí en su corazón yo quiero que ore de esta manera: Señor y buen Dios, te damos gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Gracias, Señor,
por perdonar nuestros pecados y darnos la vida eterna. Gracias también porque ahora sabemos cuál es nuestra responsabilidad de honrarte a ti y a tu Hijo Jesucristo. Gracias porque de esta manera podemos reunirnos como hermanos y disfrutar de la coinonía, de la comunión unos con otros. Ahora enséñanos para poder llevar tu palabra, el Evangelio, al mundo, Señor, a donde no te conocen, donde la gente anda viviendo en pecado. Háblales a sus corazones y usa nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús lo oramos. Amén. Amén. Cuando entendemos que es el Evangelio, entonces predicamos el Evangelio, porque esa es otra de las responsabilidades. Por eso en la Biblia están marcados estas tres responsabilidades, porque es responsabilidad de cada uno de nosotros. Yo no había llevado más de 3 meses como cristiano y ya andaba predicando en los camiones. Ya le andaba predicando a mis antiguos amigos de la calle, les andaba pasando películas del mensaje subliminal del rock and roll, les pasaba películas de Cristo y les hablaba a todos acerca de Jesucristo. Y no había pasado mucho tiempo, yo ya andaba folleteando y ya andaba hablando de Cristo en obras teatrales, sketch, y andábamos predicando por muchos lugares. La Biblia nos enseña, tan solo en el Evangelio de Mateo, muchas formas de poder estar predicando del Evangelio. ¿Y por qué es una responsabilidad? Si usted ya conoce de Cristo Jesús, usted que está aquí, o es la primera vez que viene, usted necesita escuchar de Cristo, si es la primera vez que viene. Y si es la primera vez que viene, pues es usted bienvenido para escuchar del mensaje de salvación. Pero si usted ya aceptó a Cristo Jesús en su corazón, usted ya sabe que irá al cielo. Ahora es su responsabilidad hablarle a otro de Cristo Jesús, porque cuando usted muera, cuando usted vaya al cielo, Dios le va a pedir cuentas de sus dones. Son los dones que usted tiene, usted entregará cuentas. Si tiene 2, si tiene 3 o tiene 1, pero seguramente tiene 1. Claro que sí, seguramente tiene 1. Y de ese 1 usted va a dar cuentas. Esto es algo maravilloso porque Dios me dio 3 dones. Voy a dar cuenta de mis 3 dones que Él me ha dado y son regalos que Él me ha permitido tener. Dios nos manda a predicar del Evangelio. Él nos dice: id y haced discípulos a todas las naciones y que les enseñemos a que guarden todas las cosas que están escritas en su palabra. Tan solo Marcos 16:15 nos dice: ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Dios nos está dando una orden de ir y hablar de Cristo Jesús. Entonces esto se vuelve una responsabilidad. No es responsabilidad del que no sabe, pero ahora del que ya ha aceptado a Cristo Jesús, de que ya tiene a Cristo Jesús en su corazón, ahora se vuelve su responsabilidad, porque tiene que hablarle de Cristo Jesús a otra persona. Los evangelios nos hablan, tan solo el evangelio de Lucas, el evangelio de Juan, nos hablan de predicar del evangelio. En Lucas 24, 45 al 47, Él nos dice que tenemos que llevar la palabra de Dios, y en el verso 46 dice: Él les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, verso 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, cuando ellos escucharon de Cristo, conocieron de Cristo, ellos salieron por todo el mundo a predicar el Evangelio, y ahora usted y yo tenemos el Evangelio, y ahora es compartirlo, decírselo a otra persona que conozca de Cristo Jesús. Vemos también que Jesús le decía a Pedro en el Evangelio según San Juan, y le preguntaba: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que a estos? Él decía que sí, y Jesús le decía: apacienta mis corderos. Pedro es la representación de la iglesia. A Pedro se le dijo: tú serás
tú eres Pedro y en ti edificaré mi iglesia. Es la forma de poder entender que cada uno de nosotros tenemos que predicar el Evangelio. En el libro de Hechos inicia que tenemos que ser testigos en Jerusalén, Samaria y lo último de la tierra. Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Pablo le dijo a Timoteo también: predica el Evangelio, cumple tu ministerio. Entonces es una responsabilidad de todos. Amén. Es que todos tenemos que hablar de Cristo Jesús. Yo lo he predicado a una persona, a 10 personas, me he subido a camiones, me he subido a micros, en el metro, y les he hablado de Cristo Jesús porque ese es mi don. Pero si usted no tiene el don de evangelista, pero también es su responsabilidad, aunque sea una persona. Una persona. En el Conalep les prediqué también ahí a los jóvenes que estaban ahí. Eran 150 jóvenes de los que estaban ahí. Y ahí fue mi primer predicación en el Conalep de Indios Verdes. Y cuando les prediqué de Cristo, les hablé precisamente de lo que era el hijo pródigo. Y cuando les invité a aceptar a Cristo Jesús en ese momento, les dije a los demás jóvenes: los que no vayan a aceptar a Cristo Jesús en su corazón pueden salirse. Y se salieron como 100 personas. Pero se quedaron 50 a aceptar a Cristo Jesús en su corazón. Entendamos que es el Evangelio, es predicar el Evangelio con valor, porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía. No podemos acobardarnos, no podemos decir: es que me da miedo, me da pena, es que hablarle a la gente es algo muy difícil. Déjeme le muestro. ¿Por qué tenemos que hablarle a la gente de Cristo Jesús? ¿Por qué? Porque el mundo, tenemos que hablarle al mundo de Cristo, porque el mundo no sabe que está viviendo el pecado. Usted ya es la iglesia. Amén. Usted ya ha dejado su vida del mundo. Amén. Usted ya se alejó del mundo. Usted ya es una persona santificada. Amén. Usted ya no vive en pecado. Dios lo ha librado, le ha perdonado. No podría ser que un cristiano que ha sido librado del mundo, ha sido rescatado de la sociedad, en donde vivíamos en esa sociedad, perdón por la palabra que voy a usar, pero era la porquería en donde vivíamos, era la sociedad. De allá veníamos, de las mentiras, de lo que es el alcohol, la droga y todo eso. De ahí Dios nos sacó. ¿Y por qué tenemos que hablar entonces de Cristo Jesús? Porque hay muchas personas que no saben que están pecando. No lo saben y necesitan escuchar que ese es un pecado y que ese pecado los puede llevar al infierno. Por eso necesitamos hablar y señalarle al mundo su pecado. Esa es la gran importancia de hablar de Cristo Jesús. Empecemos en la primera lista. ¿Por qué es tan importante predicar de Cristo Jesús? En 1 Corintios 6, capítulo 6, versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9. Quiero que veamos la gran importancia de predicar de Cristo. La gente no sabe por qué predicamos de Cristo, pero entendemos nosotros que es nuestra responsabilidad. Amén. Amén. Quiero que vea a su hermano que está al lado, por favor, que lo vea. Y quiero que le diga: no te vayas a dormir, ¿no? Dios te va a hablar. Esta tardecita está hermosa. No se me vaya a dormir, por favor. Amén. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9, inicia de esta forma y dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Fíjense cómo inicia ese versículo, pensando, o más bien preguntando: ¿no sabéis que los injustos? ¿Quién es un injusto? Una persona no justa. Hay personas que dicen: es que no hay ningún justo en la tierra. Entonces imagínate, nadie va a ir al cielo. Entonces hay cristianos que llegan a decir: es que la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, que todos se desviaron, todos son inútiles, etc. Eso es lo que dice Romanos capítulo 3, verso 10. Pero entendamos que dentro de la Biblia y dentro del pueblo de Dios sí hay personas justas, sí las hay. Hay personas que podemos ver que viven una vida con justicia, con rectitud. Pero dice la misma Biblia,
en esta pregunta, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ahora, esa es la primera lista. Ahora, esto no se lo está diciendo a la iglesia, se lo está diciendo al mundo, lo está diciendo para la iglesia, para que lo entienda, que en el mundo esta gente no sabe que es injusto. Pablo decía claramente, yo no conocía, se me fue la palabra, la avaricia. Si la Biblia no me dijera, no codiciar, yo lo sabía la codicia, si la Biblia no me dijera no codiciarás, gracias. ¿Cómo sabe una persona que es justa o que es injusta? Si no le dice que es una persona injusta. Una persona cuando comete un error, se le dice su error, se enoja. Digamos, no erréis. La palabra errar señala el pecado. La palabra errar es fallar. La misma palabra pecado dice es errar. La misma Biblia nos enseña que errar es pecar y pecar es errar. Y dice Pablo aquí, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Ahora empezamos esta lista, o Pablo inicia esta lista pensando en los injustos. Imagínense, una persona injusta no heredará el reino de Dios. Y luego añade un fornicario. Y luego dice un idólatra. Un fornicario es aquella persona que quiere tener relaciones sexuales sin comprometerse a casarse. Ese es un fornicario. Los idólatras son aquellas personas que creen que adoran a Dios adorando imágenes. Ese es un idólatra. Y cuando esa persona está adorando ídolos, cree que adora a Dios. Incluso la misma Biblia nos enseña que las personas obstinadas es como pecado de idolatría. Una persona obstinada se aferra a lo que cree. Ahora, en esta misma lista habla de ni los adúlteros. Un adúltero es una persona que, estando casado o casada, tiene relaciones sexuales con otra persona. Ese es un adúltero, ese es un adulterio. Ahora, la misma Biblia, Jesús nos enseña que cualquier hombre que vea a una mujer y hace el amor con ella en su pensamiento, dice, ya adulteró en su corazón. La misma Biblia nos enseña que hay hombres que tienen los ojos llenos de adulterio. ¿Por qué? Porque quizás están pecando a escondidas, donde nadie los ve, viendo adulterio o sexo prohibido donde no tiene que estar prohibido, lo que es la pornografía. Entonces, la gente cuando está llena de adulterio, o sus ojos llenos de adulterio, Jesús o la misma Biblia nos muestra que los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Y luego dice, ni los afeminados, ni los maldicientes, puras maldiciones dice. Se queja de todo, se molesta de todo y todo maldice. Y luego, ni los estafadores, la gente que estafa, una vez más, es como el ladrón, los que engañan, los que mienten. ¿Y qué dice ahí? Lo tienes fuerte, lee. Entonces, en esta lista claramente está mencionando algunas personas que viven bajo pecado. ¿Por qué hablarle al mundo de Cristo Jesús? Porque si están practicando estas cosas, no van a heredar el reino de Dios. Entonces, si alguien piensa que esa persona puede ir a una religión, puede ir a una iglesia, puede ir a misa, puede ir a un culto, pero si está en esta lista, preocúpese. Yo sé que usted como cristiano no se encuentra en esta lista, ¿verdad? Porque es usted cristiano. Me escucho muy dudoso. Amén. Si usted lo dice convencido, usted tiene que decir amén, hermano, amén. Gloria a Dios, no me vi en esa lista, así. Pero si usted se ve en esa lista, corrija su vida.
Si usted aceptó a Cristo Jesús en su corazón, usted endereza su vida. Y usted tiene que entender el mensaje, porque es algo preocupante esto, que el mundo está perdido. El mundo está perdido. La Biblia dice que el mundo está bajo el maligno. Y tenemos que llevar el Evangelio, pero es más preocupante evangelizar a un cristiano, que se supone que el cristiano ya debe de entender esto. Amén. Entonces, no tendríamos que evangelizar a los cristianos. Este mensaje es para usted, para que le predique al mundo, para que no viva de esto. Amén. Pero si usted está preocupándose por este mensaje, pues gloria a Dios, porque muchos cristianos van a entregar su vida a Cristo. Amén. Gálatas capítulo 5, verso 19. Gálatas 5, 19, por favor. Gálatas 5, capítulo 19, también vemos otra de estas listas que tenemos que comprender por qué la importancia de llevar el Evangelio y por qué es nuestra responsabilidad. Porque tenemos que hablarle. Alguien nos habló a nosotros. Ahora ya sabemos que hay un lago de fuego, que hay un infierno, que hay un cielo, que hay un perdón. Y si no le hablamos de Cristo Jesús, ¿sabía usted que Dios nos demanda la sangre de esas personas? Dios nos demanda su sangre. Por eso hay que predicarle a diestra y siniestra. No importa. Imagínense cuando yo viajaba en camión, llevaba mi Biblia siempre a la mano o en mi mochila, sacaba mi Biblia, me iba leyendo en el camión. Hoy no veo cristianos en el camión leyendo su Biblia. Hoy no he visto así una Biblia abierta allá afuera. ¿Dónde están las Biblias ahora? Las Biblias ahora están en los dispositivos. Si usted es sabio, una persona sabia, si usted es un cristiano sabio, usted sabrá leer la palabra de Dios, pero tenga cuidado, porque como está en un dispositivo y usted ahí tiene también sus redes sociales, puede distraer fácilmente. Y en vez de, voy a leer la Biblia, y en vez de leer la Biblia, usted ya abrió Facebook, ¿verdad? Y ya terminó viendo ahí una media hora o una hora lo que no tenía que ver. Vamos a ver, llegó el mensaje de WhatsApp, y en vez de ver la Biblia, ya estamos viendo el mensaje que no teníamos que ver. Gálatas capítulo 5, verso 19. ¿Lo tiene? Dice el verso 19, fíjese por favor cómo dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Ya mencionamos qué es el adulterio. Fornicación, ya mencionamos qué es la fornicación. Inmundicia y lascivia va relacionado con actos sexuales también. ¿Por qué la inmundicia y la lascivia? Porque la lascivia es la forma de volverse insensible la persona. Entonces, cuando una persona practica sexo y después se vuelve insensible porque ya no lo satisface, ya no se llena, esta persona puede seguir practicando sexo, puede ver sexo, puede ver pornografía. Muchísimo cuidado, porque hay gente que lamentablemente hasta zoofilia llega a practicar. Por eso es muy, muy serio lo que la palabra nos enseña acerca de, las advertencias. ¿Por qué tenemos que predicarle al mundo de esto? Porque están en el mundo, ellos no saben que están pecando. ¿Usted sabía que pecaba cuando estaba en el mundo? Yo no sabía que era pecado, yo no. Una persona grosera, una persona majadera, una persona alburera. Yo dije, pues todos lo hacen. La gente que está en el mundo se casa, se vuelve a casar, se divorcia, se vuelve a divorciar, y vive en el mundo, vive en el pecado. No sabe, no entiende que hay una ley que la Biblia nos enseña, que lo que tiene uno que aprender y poner límites en su vida, límites con el mundo. Por eso ahí mismo en el verso 20 dice idolatría.
Hablamos de la idolatría. Usted sabe bien que la idolatría son ídolos. Entonces, la idolatría, la hechicería es lo mismo que la brujería. La persona que practica la hechicería, la brujería, quiere que le echen las cartas, quiere que su signo zodiacal. Imagínese un cristiano pensando y diciendo: es que yo soy Géminis, es que yo soy Piscis. No, eso sería algo delicado, que un cristiano crea que todavía tiene que consultar a su horóscopo. Eso sería algo delicado. Ningún cristiano debería de andar consultando su horóscopo. Por eso la Biblia nos muestra dice hechicerías. Entonces, todo lo que va relacionado con la hechicería, la brujería, el ocultismo, las cartas, los amarres, es que yo le voy a hacer un buen amarre a esa persona porque se me anda escapando, y ahí van que le echen las cartas y su muñeco amarrado. Y nos tocó orar por una persona que hizo un amarre. Fíjese qué curioso, ¿verdad? Hasta esto es curioso, porque le hizo un amarre a esa persona, y cuando Dios lo reveló, Dios lo manifestó, esa persona sacó esa cosa, ¿verdad?, de su bolsa, lo sacó y lo traía así, una cosa así, amarrado literalmente. Dice: esto es lo que dice de brujería. Y sí salió. Le digo algo, de verdad, esta persona se fue y se separaron, porque estaban a la fuerza, pues. Curiosamente, uno podría decir: que debieran orado. No, se liberó. Se vive con una persona que está amarrada, ni siquiera era amor ni nada de eso. Pero entonces, las hechicerías que la gente cree, nos tocó orar por una cristiana, imagínense esto. No vamos a decir quién era, pero era una cristiana. Esta cristiana, claro está que no se reunía en nuestra iglesia, porque los que se reúnen en nuestra iglesia viven en santidad. Amén. Eso es. Y esta hermanita, me tocó orar por ella, porque me estaba platicando que ella, cuando fue a Veracruz, dice que a ella le hicieron oración allá en Veracruz unos de Catemaco, y dice que la metieron en un círculo de fuego y oraron por ella. Y cuando yo le dije: ¿cómo cree? Sí, dice, y le digo: ¿y qué, esos eran cristianos? No, dice, ni siquiera eran cristianos. Entonces, ¿a dónde se fue a meter usted? A ver, le digo, vamos a ver qué pasó con usted. Y que empiezo a orar por ella, que se me echa moca. Y bueno, pues ahí estábamos orando, hasta el esposo se inclinó, se postró, se puso a llorar, porque su esposa estaba, mire, enchamucada. A ver si alguien de los que estaban aquí me acompañó, pero yo recuerdo que alguien me acompañó esa vez. ¿Tú no fuiste? ¿No fuiste? ¿Tú fuiste, Samuel? ¿No fuiste tú? ¿Quién iba conmigo? Es que no puedo decir. Bueno, y cuando se me enchamuca, oramos por esta persona, porque yo recuerdo que la otra persona me estaba ayudando a agarrarla, y oramos, y le ungimos con aceite, y gracias a Dios, Dios la liberó. Y le enseñamos precisamente que pues ese no es el camino. Entonces imagínense, cuando ella me dice: es que mi pastor me dijo que pues Dios se vale de todo, y dice que pues con Dios se vale de todo, que hasta puede usar Dios al diablo. Entonces dije: no, ¿cómo puede ser posible eso? No, Dios no trabaja así. Entonces, las personas que creen que los amarres, es que mencionaron el nombre de Jesucristo, ¿no? Pero no es así, no es de esa manera. Y en la lista dice hechicerías. Ahora, enemistades. ¿Qué es una enemistad? Pues es crear enemigos. Amistades es lo que deberíamos de hacer, amistades.
Hay gente que dice, es que no quieres ser mi amigo. Pues sé tú un amigo. Si tú no tienes amigos, pues sé tú uno, ¿no? Yo soy muy sociable, muy sociable. Yo, mire, antes en el mundo era una persona muy agresiva, muy peleonera. Y entonces tenía demasiados enemigos. A ver, vamos a ver, sin pena, por favor, sin pena, porque Dios ya nos perdonó. ¿Cuántos eran de mi equipo? A ver, en el mundo. Eso es, peleoneros, sí, de esos peleoneros, enojones, que tantito lo miraban, porque así éramos, ¿no? Así de bien arrebatados, nos veían y decían, ¿qué me ves? Como para qué te gusto, y ya estábamos encima de ellos, ¿no? ¿Sí? ¿Así? ¿Sí? Éramos así, ok. No, ustedes, no, de verdad, hermanos, miren, no les hemos platicado muchas cosas de nosotros, pero si ustedes conocen, el hermano Alfredo me conoció bien, el hermano Alfredo. Fíjense, no éramos cristianos, el hermano Alfredo y yo no éramos cristianos. Y un día dice, sí dijiste, no, que me viste peleándome ahí con el Washington. Qué pena. Cuando me dijo eso, dije, ahí estamos. Y ahora somos hermanos en Cristo. Amén. Ahora nos sentamos a la mesa a dar gracias a Dios. Amén. Y dice, qué hermoso, qué bonito lo que hace Dios. Eso es lo maravilloso. Nos amamos, nos queremos como hermanos en la fe. Y antes andábamos en el mundo haciendo esas cosas. ¿De dónde el Señor nos saca? Por eso es importante hablar de Cristo Jesús al mundo. Es muy importante. El mundo está bajo las tinieblas. Dice aquí, enemistades. No es momento para ser enemigos, es el momento para ser amigos. No crear enemistades. Borracheras, perdón, me brinqué. No sé por qué dije borracheras. Pleitos. Ahí está. Los que éramos pleitistas. Celos. Iras. O sea, los enojones, que de todos se enojan. Sale el sol y se enoja. No sale el sol y se enoja. No salió el sol. Ay, este sol me quema mucho. Está frío. Entonces se enojan, todos se molestan. Es de dar gracias a Dios. Contiendas, disensiones, herejías. 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Fuerte. Entonces imagínense, alguien está practicando estas cosas en el mundo. Alguien las está practicando. ¿Va a heredar el reino de Dios? No. Ahora, si un cristiano está practicando esto, está pecando a escondidas, tiene que arrepentirse de sus pecados, tiene que alejarse de esa vida de pecado. Pablo nos dice que antes éramos de esta forma, ya no lo somos, hemos sido santificados, hemos sido renovados. Hay que vivir como buenos cristianos. Amén. Vayamos a Apocalipsis 21:8, por favor. Apocalipsis 21:8. Usted debe de saber bien como cristiano la gran importancia, porque se vuelve una responsabilidad hablar de Cristo Jesús a la gente que vive en el mundo, porque van camino directo al infierno. Es un lugar de tormento, el infierno es un lugar de tormento. La Biblia enseña que ese infierno nunca se apaga. De verdad que es triste cuando yo platico con los testigos de Jehová y ellos dicen que no existe el infierno. Eso es muy triste porque la Biblia, en su propia Biblia, habla del Gehenna. Y el Gehenna es el infierno. La palabra griega Gehenna o Hades es el infierno. Está hablando de lo mismo. Entonces, cuando vemos que la Biblia nos previene
Y cuando alguien está practicando esto, miren lo que dice Apocalipsis 21:8, y aquí es donde usted como cristiano, como creyente, tiene que pensar, recapacitar como creyente. Dice, lo primero que dice es, pero los cobardes e incrédulos. Ahora, ¿qué es un cobarde? ¿Qué es un cobarde? Hace rato yo les preguntaba, a ver, ¿quiénes eran de esas personas que los tantitos nos miraban y ya estábamos encima, ¿no? A los golpes. No lo temíamos. Bien agresivos, ¿sí o no? Bien agresivos. No éramos cobardones. No nos rajábamos. Yo, la verdad, me peleé con varios, chiquitos y grandotes los bajaba y no me rajaba. Con nadie me rajé. 2, 3 juntos, igual. No importaba. Y cuando yo me convertí al cristianismo, dije, no, tampoco aquí me voy a rajar. Le voy a entrar de esta forma con Cristo Jesús. Y Dios en su palabra me enseña que Él no me dio un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Entonces imagínense, si no me acobardaba y luego Dios me da un espíritu igual que no me acobarde, pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces cuando aprendemos y no nos acobardamos, pero aquí la lista que hemos señalado, ¿por qué hablarle al mundo del pecado, de su maldad? ¿Por qué hablarle? También hay que enseñarle al mundo y señalarle al Salvador. No solamente se le habla de su pecado, también hay que hablarle que hay un Salvador. ¿Sabe por qué? Juan Bautista, cuando le hablaba a los fariseos, a los saduceos, a todos los religiosos y no religiosos, les hablaba de su pecado y les hablaba claro y fuerte, pero también les señalaba al Salvador. Dice allí en San Juan capítulo 1 verso 29, dice, al día siguiente vio a Juan, a Jesús, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, no solamente es señalar el pecado del mundo, sino mostrarles que Cristo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La gente se dará cuenta, si se enoja es porque se está dando cuenta que está pecando. Por eso Cristo Jesús es el Cordero de Dios. Y aquí es cuando nosotros les mostramos no solamente el Cordero de Dios, sino lo que dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cuando le hablamos a la gente, al mundo, de su pecado, también tenemos que hablarle de Cristo Jesús. Esa es nuestra responsabilidad, amados hermanos. Si entendemos que nuestra responsabilidad es adorar al único Dios soberano, y nuestra responsabilidad es participar en la comunión unos con otros en el cuerpo de Cristo, compartiendo de nuestros dones, nos reunimos, no tenemos pleito entre nosotros, no nos andamos peleando, ¿verdad? Sino que aprendemos a amarnos unos a otros. Y esta tercera responsabilidad es llevar el Evangelio al mundo. Tenemos que entender que también tenemos que enseñarle al mundo a salir del mundo. ¿Por qué le tenemos que enseñar eso? Porque en 1 Juan 5:19 nos muestra y dice que sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces no importa lo que hay en el mundo, religiones, hay millones de religiones en el mundo. El diablo es un maestro en el engaño y engaña a la gente. Están en una religión, están en otra religión, pero mientras la gente está en el mundo, está engañada. La misma Biblia dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio. Entendamos esto: cegó el entendimiento, no los ojos. El entendimiento. Le voy a mostrar un ejemplo con el debido respeto que se merece nuestro hermano Luis Fernando. Pero nuestro hermano Luis Fernando no ve, perdió la vista, está ciego. Pero sabe una cosa,
le dejamos una tarea de ver una película. ¿Y sabe qué hizo el hermano? Yo lo escuché y él dijo, voy a ver la película. Ese fue su lenguaje, voy a ver la película. ¿Sabe? Buscó un hermano de nuestra iglesia y dijo, quiero ver esa película. Ese hermano lo llevó a su casa a ver la película. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Y cuando hicimos las preguntas de qué pasó con la película, ¿sabía que Luis Fernando describió la película? Porque o sea, él está ciego de los ojos, pero no del entendimiento. Está entendiendo bien lo que pasó en la película. Está entendiendo bien lo que es el evangelio. Porque cuando el diablo, mira, el diablo no te va a cegar los ojos, va a cegar el entendimiento. Y si él cega el entendimiento, no vas a entender de lo que estamos hablando. No importa cuánto veas, no importa que tengas la vista 20-20, que tengas la vista de águila, usen los eagle eyes. ¿Qué importa eso? Simple y sencillamente, si el entendimiento está cerrado, por eso dice que el diablo cegó el entendimiento. La Biblia dice que el mundo está bajo el maligno. Y cuando una persona se la pasa viviendo en el mundo, ¿sabe qué? Habla como el mundo, piensa como el mundo, actúa como el mundo. Por eso, ahí mismo en 1 de Juan 4:5, escuchen o vean, dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. ¿Sabe qué pasó en una conferencia de pastores? Algo aberrante, triste y decepcionante. En una reunión de pastores, conferencia para pastores, invitaron a un stripper, y un stripper abrió el culto, abrió el servicio, ahí contuvo y toda la cosa. Y todos los pastores y todos los que estaban ahí le aplaudieron, menos uno. Y este pastor fue el que lo metieron a predicar, y cuando él empezó a predicar, habló de eso. No se tardó ni 5 minutos en su introducción, lo sacaron. Lo sacaron. Dio gracias. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Entonces es triste cuando la iglesia mete al mundo a la iglesia. Y ahora hablan del mundo, es que todos somos pecadores, es que no hay ninguno justo ni a uno. No, eso dice la Biblia. El diablo es un astuto, es un maestro del engaño. Y cuando introducen al mundo en la iglesia, y la iglesia ya es mundana, entonces reciben todo lo que está en el mundo. Y después, cuando alguien los señala, religiosos, son unos religiosos. Ellos ya nos condenan, creen que son jueces. ¿No han leído la Biblia? El apóstol Pablo dice que nosotros vamos a juzgar las cosas del mundo. Dice que hasta ángeles vamos a juzgar. Y si no, uno no se atreve a juzgar cosas pequeñas, dice el apóstol Pablo, entonces ¿qué vamos a juzgar? Lo vamos a aceptar todo. Entonces tengamos cuidado que en nuestra iglesia, pues al menos mientras estemos mi esposa y yo, no vamos a permitir que el mundo entre. Pero sí es muy importante que usted pueda comprender que la iglesia tiene que ser iglesia de Cristo Jesús, y que viva en la santidad de Dios. Ahí mismo en 1 Juan 2:15 dice, no améis al mundo
ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Más adelante vamos a hablar de la palabra mundo, que se refiere a la palabra griega cosmos, o a los cosméticos. Se está refiriendo a eso. No ames los cosméticos o las cosas de este mundo. No se refiere tan solo a las personas. Quiero que puedan entender eso. No améis el mundo. Entonces la iglesia tiene que predicar de Cristo, hablar del Evangelio, llevar el Evangelio, es nuestra responsabilidad. Cuidar de los hermanos, guiar a los hijos a los pies de Cristo Jesús, hablarles de su pecado. Se van a enojar, se van a molestar. Yo tuve un problema con mi papá cuando él todavía estaba en vida. Le hice ver acerca de sus imágenes y él se enojó. Él era un hombre muy enojón y era de armas tomar. Y recuerdo que él me dijo: mira, Juan, mejor cálmate porque si no vamos a salir mal. Entonces yo ya le había hablado de eso que él estaba haciendo, pero así se me calmé. Sí, conocía cómo era mi papá, pero gracias a Dios el Señor hizo su obra. Cierro con San Juan 17:16. San Juan 17. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús, cuando estaba orando por sus discípulos, está orando a Dios y le dice: ellos ya no son del mundo, están en el mundo, pero no son del mundo. Y Jesús dice: yo tampoco soy del mundo. Entonces debemos de entender que aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo. Ya no somos de este mundo. Somos extranjeros y peregrinos. Entonces usted tiene que pensar en ser diferente y no ser igual al mundo como cristiano. Ahora, esa es nuestra responsabilidad de llevar eso y enseñarle al mundo, pero usted también como cristiano tiene que cambiar y no comportarse como los del mundo. Que no lo confundan con un mundano, sino con un verdadero cristiano. Amén. Usted tiene que aprender a sentarse con la gente de afuera, pero sin contaminarse. Amén. En esta semana usted le va a predicar a alguien, le va a hablar de Cristo Jesús a alguien. Amén. ¿Cuántos le van a predicar a alguien en esta semana? Amén. Ahora usted se va a comprometer a predicarle y, si es posible, traerlo la próxima semana a esa persona. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y que Dios sea usando esta semana para hablarle al mundo. Le damos a ti la gloria, Señor, le damos a ti la honra. Gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque nos permites adorarte, exaltarte, Señor. Al igual bendice a tu iglesia y cada hermano, hermana que se ha comprometido a hablar de Cristo Jesús, que ellos puedan llevar tu palabra, tu mensaje, tu evangelio, Señor, sabiendo que las personas se incomodarán, se enojarán, pero permite, Señor, que les puedan hablar, les puedan predicar, que seas tú perdonando todo pecado y sanándolo, Señor, y para que esta persona o esta gente, Señor, que se va a salvar, pues permita, Señor, que haya ese gozo tanto aquí en la tierra como en el cielo. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a tu iglesia y que tu iglesia, Señor, pues pueda comprender que tú no le has dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Gracias, Señor. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.